Bueno, ahora sí, vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Vamos a comenzar con una oración y entonces empezamos en la clase. Señor, gracias te damos en esta noche por tu bendición, por permitirnos, Señor, una vez más estar aquí reunidos por Zoom, estudiando tu palabra, Señor. En este caso, en esta ocasión, Señor, estamos estudiando lo que es la predicación expositiva. Y estamos hablando de la predicación porque para nosotros es importante hablar la palabra de Dios correctamente, Señor, y queremos que tú nos dirijas, Señor, cada vez que eh, tenemos la oportunidad de predicar tu palabra, cada vez que tenemos la oportunidad de hablarle el evangelio a alguien, Señor, queremos hacerlo correctamente. Y es por eso que nos preocupamos mucho, Señor, por estudiar tu palabra seriamente, Señor, y buscar tu rostro, Señor, en oración, esperando, Señor, que tú nos dirijas en esta noche a cada uno de nosotros, Señor, no solamente con las porciones bíblicas que vamos a leer, sino en cada pregunta, cada comentario, Señor, y que nos dé la sabiduría, Señor, de contestar las preguntas para que así seamos instruidos, Señor, y poder darte un mejor, eh, poder servirte de mejor manera, Señor. Para gloria y honra tuya te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, como dije anteriormente, estamos hablando sobre la predicación expositiva. Estamos hablando sobre el tema de la clase, la última clase, se titula ¿Cómo funciona la predicación expositiva? Y eso es lo que estábamos estudiando la semana pasada. Quisiera leer algo solamente para que entendamos un poquito y caigamos en la clase de lo que estábamos discutiendo la semana pasada. Dice el libro, ¿cómo funciona la predicación expositiva? La predicación expositiva comienza cuando el pastor decide permitir que Dios establezca la agenda en lugar de establecerla por sí mismo. En la predicación expositiva, el valor del contenido de toda la Biblia guía el programa de la predicación semanal, semana tras semana. La convicción de que toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia lleva al pastor a dejar que los libros de la Biblia establezcan su agenda y con el tiempo tendrá como objetivo presentar más de las riquezas de cada parte de la palabra de Dios para influir en la vida de su pueblo. Así que en la predicación expositiva no somos nosotros los que establecemos la agenda, es la Biblia, ¿ok? La Biblia es la que nos dice realmente cómo nosotros vamos a llevar a cabo la enseñanza a través de la palabra del Señor. Nosotros nos quedamos la semana pasada en en la pregunta número 6 y no quería entrar en la clase de la semana que viene porque pues que quisiera que termináramos este tema como tal y que entonces la semana que viene empecemos desde cero con la clase. Así que si terminamos esta clase temprano, pues ahí la dejamos, ¿ok? Y entonces, pues, la semana que viene, pues comenzamos con la próxima clase, que de hecho la próxima clase se titula ¿Cómo debería llenar la palabra las reuniones de la iglesia? Así que ese es el tema de la semana que viene. Ok. Entonces, nosotros nos quedamos hablando sobre la predicación expositiva y cómo funciona la predicación expositiva. Yo estaba escuchando o estaba leyendo en estos días, buscando sobre este tema, porque a veces uno dice, ¿verdad? Y a veces sale del culto, como dicen por ahí, pompeado y con mucha energía, y llegamos a la conclusión de que, o le comentamos a alguien, wow, qué buena estuvo la predicación, qué buena estuvo la predicación. Y lo que yo leía en estos días sobre ese tema es que decía este autor que a veces llegamos a la conclusión de que la predicación estuvo buena porque nos llega a nuestros sentimientos, ¿sabe? Nos emocionamos por algo que dijo el predicador que nos llegó y entonces simplemente por eso llegamos a la conclusión de que la predicación estuvo buena o no estuvo tan buena. Y lo que decía este autor
es que él se ha dedicado a revisar algunas predicaciones en el pasado y se ha dado cuenta de que predicaciones que él pensaba que no le atraían mucho, realmente son muy buenas predicaciones preparadas por la palabra de Dios. Y sin embargo, algunas que realmente le habían llegado y que él pensaba que eran buenas, no eran tan buenas porque no estaban centradas en la palabra del Señor. Así que nuestras emociones pueden engañarnos y podemos llegar a la conclusión de que una predicación es buena o una predicación es mala simplemente porque tocó nuestros sentimientos y nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos porque podrían engañarnos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a leer en Nehemías capítulo 8 y dice Nehemías capítulo 8 que vemos un ejemplo real de la predicación expositiva. Nehemías capítulo 8 dice el verso 1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el verso 7, brinca del verso 3 al 7, dice: y los levitas, Jesúa, Baní, Serebía, Jamín, Acub, Sebatía, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Muy interesante es ese verso. Dice el autor que aunque este libro y el contexto está en el Antiguo Testamento y realmente no se está refiriendo a una iglesia como tal, la idea básica es exactamente la misma. Esdras y los levitas leían la ley y le explicaban lo que significaba al pueblo. Bueno, del mismo modo, los pastores que predican expositivamente leen un pasaje, lo explican y lo aplican, ¿ok? Así que funciona la predicación expositiva. Y si usted se fija, ¿verdad? Cuando lo leían la ley, ellos le explicaban y el verso 8 decía, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que era bien importante que entendieran lo que se estaba leyendo, no simplemente estaba leyendo y se explicaba y el pueblo estaba atento a lo que se leía. Así que el pastor eso es lo que hace, lee un pasaje, lo explica y lo aplica. De eso se trata la predicación expositiva. Dice el libro, solo para recapitular, aquí están nuestras dos ideas principales acerca de cómo funciona la predicación expositiva. Las dos ideas principales. La primera, el valor del contenido de toda la Biblia establece el programa de la predicación semanal y el tema del pasaje determina el tema del sermón. El porqué de la predicación expositiva. Dice que para el resto de este estudio vamos a ver una escritura que no nos da el cómo, sino que nos da el porqué de la predicación expositiva. Y eso es lo que vamos a estudiar en lo que nos resta de clase.
No vamos a estudiar el cómo, sino el por qué. ¿Por qué predicamos expositivamente? Eso es lo que queremos entender de ahora en adelante, ¿ok? Y para eso leemos en Isaías 55, del 10 al 11. Solamente esos dos versos. Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que dice la pregunta número 6. ¿Con qué compara Dios su palabra en este pasaje? Pregunta número 6. ¿Con qué compara Dios su palabra en este pasaje? Y esa está bien fácil, así que no. Una manita, ¿quién? ¿Con qué compara Dios su palabra en este pasaje? Estamos leyendo en Isaías 55, 10 y 11, ¿ok? Isaías 55, 10 y 11. ¿Leo Isaías de nuevo? ¿Lo leo otra vez? Jessica. Jessica, si estás hablando, estás en mute. La compara con una semilla. Obviamente le envía lluvia o nieve, ¿verdad? Que se convierte en agua. Y eso es lo que la riega para que tener cosecha, pero él compara su palabra con una semilla. Muy bien, esa contestación está muy sencilla, muy fácil. En este pasaje, Dios compara su palabra a la lluvia y a la nieve que vienen del cielo y riegan la tierra. ¿Ok? Esa es la contestación de la pregunta número 6. Ahora, pregunta número 7. ¿Qué hace la lluvia y la nieve que desciende de los cielos según el verso 10? ¿Qué es lo que hace? Esa lluvia y esa nieve que cae del cielo, ¿qué es lo que hace? Germinar y producir la semilla. ¿Cómo fue? Germinar y producir. Germinar y producir. Creo que Francesca iba a decir algo. Yo vi que Francesca hizo algo ahí. ¿No? Bueno, según el versículo 10, dice aquí: la lluvia y la nieve riegan la tierra y causan que las plantas crezcan y así se proveen semillas para la siembra y pan para comer. Así que eso es lo que hace la lluvia y la nieve. Ahora, la pregunta número 8. En el verso 11, ¿qué dice Dios que su palabra no va a hacer? Que no va a hacer. ¿Y qué dice Dios que su palabra va a hacer? O que su palabra hará. O sea, en el versículo 11, ¿qué dice Dios que su palabra no va a hacer? ¿Y qué dice Dios que su palabra sí va a hacer? Según el verso 11. Vamos. Dice que no volverá vacía y que será prosperada en aquello para lo que la envió. Muy bien. ¿Alguien tiene otra contestación? No, realmente esa es la contestación. En el versículo 11, Dios nos dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá todo su propósito y tendrá éxito en aquello para lo que fue enviada. Y a la luz de este pasaje, esta pregunta es la número 9. ¿Cómo describirías o caracterizarías la palabra de Dios según este pasaje? ¿Y por qué deberían los pastores predicar expositivamente?
¿Ok? A la luz de este pasaje, la primera pregunta, ¿cómo describiría o caracterizarías la palabra de Dios? Después, según este pasaje, ¿por qué deberían los pastores predicar positivamente? ¿Cómo describirías la palabra de Dios? Jessica. Bueno, lo voy a decir en mis propias palabras. Y tú corriges con lo que pueda tener el libro en respuesta. Ajá. Bueno, sin lugar a dudas, la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a nosotros a arrepentirnos, a tener la fe, ¿verdad? Por lo tanto, tiene poder de transformar nuestras vidas. Y ¿cómo era la segunda parte? Perdóname, fui de momento. No, pero dale con la primera nada más y después contestamos la segunda. La primera es, ¿cómo describirías o caracterizarías la palabra de Dios? Bueno, ¿Okay? pues eso es lo que tiene el poder para que nosotros podamos ser transformados. Y la transformación va a venir escuchando esa palabra de Dios para que nuestro corazón se arrepienta y Dios nos coloque la fe para creer en Jesucristo. Muy bien. Escribe Amy en el chat una palabra que transforma y da vida. Y Glory tiene la mano levantada, que hoy está de oyente, de estudiante. Mira, tengo una pregunta. Ajá. ¿Es Glory o era Cristal? Es Cristales que estamos compartiendo. Ok, está bien. Esa pregunta es sobre ¿cuál de los dos versos? A la luz de este pasaje, el pasaje completo. El pasaje. Ok, sí, no, pues yo quería decir que la palabra de ahí se refiere como a la palabra de Dios es soberana. Soberana. Porque dice como que hace lo que yo quiero. Ok. ¿Alguien más podría decir algo sobre ese pasaje? Como después de leer ese pasaje, ¿qué tú puedes decir de la palabra de Dios? Bueno, mira cómo dice el Yo libro. quiero decir algo más. Ok. Que siempre va a ser un propósito, como que siempre va a cumplir algo. Ajá. Nunca va a tener un no efecto. Exacto. Siempre se va a cumplir lo que ella va a hacer. Mira cómo lo dice el libro. Y mira qué interesante lo que dice el libro. Porque por esto la segunda parte de la pregunta es interesante porque cuando yo leo esta respuesta a la primera, tú dices, ok, ya entiendo un poquito más la segunda. A la luz de este pasaje, podríamos describir la palabra de Dios como efectiva, poderosa, activa, eficaz, imparable, infalible y más. Usted ve todas las cosas que hace la palabra de Dios. Ahora, entendiendo todo lo que hace la palabra de Dios, la segunda parte de la pregunta dice, a la luz de este pasaje, ¿por qué deberían los pastores predicar expositivamente? ¿Por qué? Voy a dejar a Jessica, pero denme un segundo porque mi perro está haciendo algo extraño aquí. Jessica, se supone que tú digas lo que ibas a decir. Ah, bueno, pero como él no está para escucharlo, para que me No, corrija. él está ahí para escucharte. Ah, ok. Yo creo que los pastores tienen que predicar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que va a transformar los corazones y va a convencer de arrepentimiento y transformar. Si el pastor lo que hace es hablar de él o de cualquier otra situación, está colocando o a él o lo que no es el mensaje de Dios en la predicación como algo importante. Escribe Neimi la soberanía de la salvación en el chat. Eso está muy bien lo que dijo Jessica, pero ya vimos todas las cualidades, todo lo que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué los pastores deberían de predicar expositivamente? Glory. Bueno, porque si no predican expositivamente, nada de lo que tú mencionaste en la pregunta anterior va a poder ocurrir porque no se está predicando el consejo de la palabra de Dios. Amén. Y yo creo que a veces nosotros nos equivocamos cuando usamos
¿cómo diría? No tácticas, métodos humanos. A veces queremos usar métodos humanos o estrategias humanas para llegar, para alcanzar las almas, y no nos damos cuenta que tenemos el alma más poderosa, que es la palabra de Dios, pero queremos utilizar los métodos del mundo para alcanzar las almas. Yo recuerdo una vez que nos preguntaron en una reunión de pastores, ¿qué tú utilizas en la iglesia y cómo lo utilizarías? ¿Cuál sería tu mejor alma? Y muchos, tú dices que tú utilizas en la iglesia para atraer personas. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Yo no me recuerdo bien la pregunta. Para atraer personas. Sí, para que personas lleguen. Sí, yo recuerdo que yo sí recuerdo mi contestación, porque yo dije la Biblia. Y recuerdo que la persona que estaba dirigiendo la reunión, como que no, ¿sabes? No le gustó mucho la respuesta y me hacía preguntas, pero ¿y cómo vas a usar la Biblia? Y yo decía, pero es que ese es lo que Dios nos dejó a nosotros. Ese es el arma más poderosa que nosotros tenemos. ¿Cómo yo voy a cambiar? ¿Y qué más? ¿Ah? Exacto, ¿qué más? ¿Y qué más? Eso me decía, y yo me reía por dentro, porque en mi mente, en mi corazón, yo estoy seguro de que lo más que nosotros podemos hacer, lo mejor que podemos hacer, es predicar la palabra de Dios como está escrita. Yo no puedo añadirle más, yo no puedo diseñar nada. Claro, nosotros nos debemos de preocupar por hacer las cosas bien, no se trata de eso, pero si no llevo la palabra del Señor, realmente no va a ser eso que decía el texto anteriormente, ¿sabes? No regresa vacía. Si yo predico la palabra del Señor, va a ser aquello para lo cual fue enviada. Ni mi experiencia, ni algunas cosas que yo pueda contar de mi propia vida van a hacer que un alma venga a los pies del Señor. Lo único que va a hacer eso es la palabra del Señor. Tengo a Glory con la mano levantada y a Becky. Sí, no, yo lo único que quería era, ¿verdad? Recalcar el hecho de que por eso es importante que nosotros nos ocupemos del estudio diligente de la palabra de Dios, porque cuando nosotros comprendemos que la Tylenol es lo único que me quita la cabeza, el dolor de cabeza, yo no voy a tomarme un Robitussin, porque eso no es lo que me quita el dolor de cabeza. Y yo creo que es importante que nosotros comprendamos esta verdad. Y yo sé que hay veces, Miguel, que yo no sé, pues la carne, el enemigo, qué sé yo, qué identificar como causante de que muchas veces nosotros podamos dejarnos llevar por ahí, esta predicación es aburrida, o ay, este pastor habla tan lento, o ay, qué sé yo, aquí no hay fuego, o qué sé yo, esas cosas que a veces tú escuchas y que dan que pensar, realmente dan que pensar. Yo creo que es importante que nosotros podamos y seamos capaces de identificar cuando yo estoy escuchando esta predicación, cuando yo estoy escuchando a este pastor o a este predicador, ¿realmente está hablando el consejo de Dios? ¿O estoy escuchando aquellas cosas que mueven mis emociones, o aquellas cosas que me animan, pero que no realmente son las que me van a dar la fortaleza o el conocimiento verdadero de quién es Dios? Y yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que nosotros podamos discernir o filtrar lo que estamos escuchando. Y la única manera en la que nosotros vamos a poder filtrar esto es si nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y conocimiento de la palabra de Dios lo trae mi lectura y comunión diaria con el Señor, mi asistencia a los cultos, ¿verdad? A escuchar predicaciones, a los estudios, todo aquello que me lleve a un conocimiento, ¿verdad? Donde Dios, a través de su Santo Espíritu, puede iluminar mi vida para yo conocer mejor. Amén. Su palabra. Becky tiene la mano levantada también. Becky. Sí, pastor, ayúdame. Sí. Yo no entiendo. El autor está diciendo que solamente hay una manera de predicar. No.
Y lo vamos a tocar en la próxima pregunta. Oh, Sí, pero... ok, ok. sí, Voy a pero- seguir escuchando entonces. sí. Ok, no hay Jessica. problema. Quería argumentar sobre lo que Glorimar estaba mencionando, que no solamente es, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que la predicación es, como también yo estoy disponiendo mi corazón. Porque si el pastor está predicando positivamente, está llevando el mensaje, pero si mi corazón no está dispuesto y lo que quiere escuchar es que yo debo ser mejor, que yo debo prosperar, ¿sabes? También nosotros tenemos que trabajar con nuestro corazón y por eso Dios nos llama a tener el dominio propio, ¿verdad? Sobre lo que quieren nuestras emociones, lo que quiere la carne, porque hay muchos, ¿verdad? Hay congregaciones donde se está haciendo correctamente la explicación de la palabra de Dios, donde se está predicando expositivamente, donde está siendo presentado el mensaje del evangelio, pero a veces mi corazón no quiere escuchar eso de lo endurecido que está. Están las dos partes, ¿verdad? La responsabilidad que tiene el pastor de predicar el evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y en este caso lo estamos discutiendo a través de la predicación expositiva, pero también está yo, ¿verdad? Yo como cristiano, como creyente, ¿sabes? Cómo estoy controlando mi propio corazón a que no es lo que tú quieres escuchar, es que tú tienes que escuchar la palabra de Dios, que es la que verdaderamente te va a transformar y va a cambiar tu vida y va a hacerte reconocer cuánta necesidad y cuán dependiente debemos ser de Dios. Y yo creo que para eso, que Jessica, es que estamos estudiando estas clases, para que entendamos mejor realmente y miremos atrás, ¿sabes? Nosotros podemos mirar atrás y decir, oye, aquella predicación que me gustó tanto, me gustaría escucharla ahora con este conocimiento que Dios me ha dado y analizarla conforme a la escritura, a ver si realmente está centrada en la palabra de Dios o si es una predicación expositiva o simplemente se centra en tus logros y es una charla motivacional en vez de una predicación expositiva. Para esto son estas clases, para que nosotros aprendamos y cuando alguien predique, analicemos realmente la predicación y la enseñanza y lleguemos nosotros a la conclusión, ok, esto no es una buena enseñanza, yo no debería estar escuchando predicaciones como esta, o no solamente en las iglesias, en las redes sociales, en el internet, los podcasts, que nosotros analicemos y digamos, ok, esta predicación que yo escuché no es muy buena, no debería de escuchar predicaciones como esta porque no se están centrando en la palabra del Señor y realmente están diciendo lo que a mí me gusta. Yo escuché en una ocasión un predicador decir, ¿verdad? Que él siempre se apenaba mucho porque estas iglesias de falsa doctrina están llenas y la gente asiste a estas iglesias, están siendo engañados. Y él decía, wow, ¿cómo la gente se deja engañar tan fácilmente? Pero después se dio cuenta de que realmente eso es lo que el corazón de las personas está buscando también. Entonces, tanto el predicador como lo que está escuchando, el predicador habla lo que la gente quiere escuchar, la gente que está en el público escucha lo que el predicador le quiere, o sea, lo que les gusta en su corazón, lo que ellos quieren escuchar y por eso están ahí. Entonces, no es que están, en cierto modo sí están siendo engañados, pero realmente eso es lo que en lo profundo de su corazón están buscando. Y por esa razón están siendo engañados, porque su corazón está detrás de cosas como esa. Nosotros realmente, como decía Glory, a veces catalogamos un predicador de que es aburrido, de que habla muy lento, tiene una liturgia extraña, no sé, podemos buscar 20,000 cosas. La pregunta que debemos contestarnos realmente es si el predicador está predicando expositivamente, si el predicador está hablando la palabra de Dios, porque lo demás es secundario. Yo vuelvo y digo, nos debemos de preparar porque a nadie le gusta ver un predicador que esté mirando para el cielo y no se mueva. Se va uno a dormir mientras el predicador habla, pues no, uno debe de poner de su parte y tratar de hacerlo mejor cuando uno habla, especialmente al frente de las personas. Pero lo más que debería de preocuparnos a nosotros es realmente predicar la palabra del Señor y hacerlo expositivamente. Entonces, vamos a la pregunta. La contestación de esa pregunta dice, los pastores deberían predicar expositivamente porque Dios obra por medio de su palabra. Es por medio de la palabra que Dios obra.
por cuanto la palabra de Dios, es poderosa, eficaz e imparable, por cuanto la palabra de Dios cumplirá todos sus propósitos. Por esa razón nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a hacer. No somos nosotros, es la palabra de Dios. Y tenemos el alma más poderosa que cualquier ser humano tiene en esta tierra. Una espada de 2 filos, dice la misma palabra del Señor, que es la palabra de Dios. Escribe Amy en el chat, no se puede tapar nada del poder de la palabra de Dios en reprendernos, confrontarnos, enseñarnos y ver la justicia de Dios en su totalidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros predicamos la palabra, totalmente la palabra de Dios. Entonces, pregunta número 10. A la luz de la verdad de que Dios obra a través de su palabra, evalúa los otros métodos de predicación que ya comentamos al inicio del estudio. Yo creo que Becky hizo la pregunta porque yo creo que Becky no estaba la semana pasada cuando hablamos de los diferentes tipos de predicación. Hay 3 tipos de predicación según el libro, además de la predicación expositiva: el diálogo progresivo, la predicación temática y la predicación narrativa. ¿Ok? El diálogo progresivo, realmente la semana pasada cuando lo explicamos, yo no lo entendí muy bien, pero parece que es como cada cual tiene su opinión y que cada cual dice su opinión. Es un diálogo entre las diferentes personas. Y de hecho, cuando ahora mismo que hace la pregunta número 10 dice, a la luz de la verdad de que Dios obra a través de la palabra, dice aquí, evalúa los otros métodos de predicación que ya comentamos al inicio del estudio. Dice, evalúa el diálogo progresivo. La contestación del libro en cuanto al diálogo progresivo dice así: el diálogo progresivo no refleja la verdad de este pasaje porque se resiste a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y dice, si todas las voces deben ser igualmente respetadas en la iglesia, entonces los hombres han usurpado el lugar de Dios. Así que el diálogo progresivo parece que tiene que ver más con que todo el mundo tiene una opinión y se debe de respetar. Entonces, Miguel, permiso. Sí. Eso pasa mucho cuando tomamos un texto y decimos, ok, ¿qué se entiende por este texto? Y todo el mundo empieza a interpretar lo que cree que el texto significa. Y cuando alguien pregunta, ¿para ti qué significa este texto? Sí, eso es bien común a veces en dinámicas y uno tiene que tener cuidado. Ajá. Y entonces, porque no lo que significa para mí no necesariamente es lo que Dios quiso decir. Y yo creo que es un ejemplo de eso, ¿verdad? Porque todo el mundo da su opinión de lo que, para mí significa esto, y el otro puede decir otra cosa. Y lo interesante de ese diálogo es que se respeta la opinión del otro. Nadie dice, no, eso no es correcto, ¿sabes? Se respeta, y entonces ahí es donde se puede cometer el error de darle un significado incorrecto. De interpretación, un error de darle una interpretación errónea. De hecho, hay un libro que se llama Texto fuera de contexto, donde toman muchos textos que a veces las personas lo interpretan de cierta manera y realmente cuando tú vas al estudio bíblico, ya sea por contexto, ¿verdad? O otros pasajes que lo apoyan, es totalmente distinto a lo que nosotros hemos estado diciendo por ahí. Ajá. Pregunta Naomi en el chat, ¿dónde cae la predicación por tema que se usa mucho? La predicación, y de hecho esa es lo próximo que vamos a analizar, este método de predicación temática y el método de predicación narrativa. Nosotros hablamos sobre esos 2 métodos la semana pasada. La predicación temática es que toma un tema, por ejemplo, la oración o el amor, ¿verdad? Y entonces la predicación se basa en el amor de Dios o el perdón o la oración. Y entonces se toma un tema y entonces se habla sobre ese tema. Y hablamos
la semana pasada sobre esa predicación. Y entonces está también la predicación narrativa, que toma un personaje bíblico o una historia bíblica, y entonces nos vamos por la narración de esa historia bíblica, y de ahí es que se predica, ¿ok? Eh, dice Naomi que mi iglesia usa ese método de predicación. ¿Cuál? El de temática. Sí, el de tema, ellos usan la Ok. predicación de Y temática. de hecho, Naomi, cuando nosotros comenzamos este estudio, no sé si fue este o el de la semana pasada, algo que decía el libro es algo muy cierto. Cuando nosotros hablamos de la predicación expositiva, la predicación expositiva no es la predicación que más se usa hoy en día en las iglesias, ¿ok? Yo podría decir, sin temor a equivocarme, que posiblemente la predicación temática es la más que se usa, donde se toma un tema y se habla sobre ese tema. O también la predicación narrativa la utilizan mucho, especialmente el mundo carismático, donde te cogen la historia ah, de David y entonces te narran a David ahí, entonces te convierten a ti en David tirando la piedrita, ¿sabe? Ese tipo de predicación es la más que usted escucha, especialmente en iglesias carismáticas. Jessica. Pregunta como repaso. Sí. Cuando la discutimos la semana antipasada, este tópico, la narrativa tú mencionaste que era temática, perdón, que era algo peligrosa porque entonces el pastor podía escoger un tema que él dominara y estarlo mencionando como que todo el tiempo. Esa fue. Ese es uno de los problemas, perdón, de la predicación temática. Y no hay ningún problema ni con la predicación temática ni con la predicación narrativa. O sea, no son predicaciones antibíblicas, no son herejes, o sea, no están violando la ley de Dios ni nada de eso. Pero lo que sí debería de regir la dieta principal de la iglesia es la predicación expositiva. Predicamos verso por verso, pasaje por pasaje, expositivamente, y de cuando en vez podemos tomar un tema y hablarlo en la iglesia, y de cuando en vez podemos narrar una historia bíblica. Esa debería de ser la dieta de la iglesia. Como predicación principal, predicación expositiva y hablar sobre ciertos temas. Yo di el ejemplo de que, por ejemplo, yo en una ocasión prediqué sobre los distintivos de la alianza, que es Jesucristo nuestro Salvador, sanador, santificador y Rey que viene. Y cogí 4 domingos para hablar sobre ese tema. Pues eso es una predicación temática, porque cogí un tema, Jesucristo es nuestro Salvador, y hablé sobre ese tema. Jesucristo es nuestro santificador, y hablé sobre ese tema. Eso es una predicación temática. Pero la dieta de la iglesia debe de ser la predicación expositiva, que es la que va verso por verso, explicando el texto y explicándonos lo que dice el texto a la audiencia original y cómo eso nos puede aplicar a nuestra vida en el día de hoy. Esa es la predicación que nosotros debemos de hablar en la iglesia. Naomi. Mira, sabes que tengo buena comunicación con los pastores de la iglesia y tuve la oportunidad de hablarles sobre eso, sobre la predicación sistemática, porque yo sé que eso es algo, ¿verdad?, que les corresponde a ellos, pero le estaba explicando eso mismo, que ahí no podemos evitar tocar un tema, ¿sabes? El tema que sea, no podemos evitarlo porque es la palabra la que se está predicando. Porque el tiempo que yo llevo en la iglesia, yo se lo dije a él, ¿verdad? Le dije que todavía yo no he escuchado una predicación de pecado, un tema de pecado, pecado, el tema ira, yo no lo he escuchado. Ellos lo tocan, pero cuando cogen los temas amor, Espíritu Santo, justicia, gozo, consolación, fortaleza, luz. Pero entonces, ¿qué pasó con las otras partes que no las tocan? Y se lo trae y por lo menos pues lo van a estar bregando con eso, van a considerar eso, ponerlo en este año 2022. Y no, te digo que las clases tuyas me han hecho a mí hablar con él. Gracias a Dios, él pues, me ha dicho ¿verdad?, que cualquier cosita que se pueda hacer para mejorar, el poder llevar el mensaje, que él está abierto para recibirlo. Y le dije también lo de la membresía, porque
yo me acuerdo la vez que yo cogí la clase de membresía cuando llegué a esa iglesia, luego que cogí las clases contigo, porque antes de coger las clases que tú diste sobre la importancia de la membresía, yo no entendía lo de la disciplina que tiene que estar dentro. Tú me vas a dar unas clases de membresía, tú tienes que explicarme a mí las cosas hermosas y buenas que son ser parte del cuerpo de Cristo, pero también tienes que decirme qué pasaría si yo no cumplo, ¿verdad?, con lo que Dios estipula en su palabra, es ser miembro y parte del cuerpo de Cristo, y cómo la disciplina se aplicaría tanto para mí o para la persona que sea, y todas esas cositas, pues gracias a Dios por las están tomando en consideración. Y yo creo, Nemi, que en los dos casos que tú acabas de mencionar, queremos tomar las cosas buenas y las que no son tan agradables las echamos por un lado, ¿verdad? No queremos hablar del pecado, no queremos hablar de la ira de Dios, y tampoco queremos hablar de la disciplina y de cuando un hermano peca, qué yo tengo que hacer, cuál es mi responsabilidad como miembro de la iglesia. Y eso es lo que hace, ¿verdad? La predicación es positiva. Tocamos los temas que nos gustan, el amor, el gozo. Mira, las redes sociales están llenas de mensajes de triunfo, de cómo tú puedes superar la tristeza y un montón de cosas, pero cuando se trata de venir arrepentido porque somos hombres pecadores, usted no escucha mucho eso por ahí, porque eso realmente no trae mucha gente. Bueno, cuando nosotros vamos verso por verso, tenemos que tocar los temas fáciles y los temas difíciles. Y créame, me ha tocado a mí tocar temas que cuando lo leo, digo, oh, wow, ¿cómo yo voy a proyectar eso? Gracias a Dios, ¿verdad? Que han habido ocasiones de que he tenido que llamar a otros pastores, mira, ¿cómo tú has hablado sobre este verso? O sea, cosas que es increíble que yo jamás pensé o sea, que fueran a preguntarles a otra persona sobre cómo predicó sobre esto, porque son temas a veces un poquito difíciles de afrontar, pero sí, o sea, como voy verso por verso, no voy a brincar el verso, tengo que discutirlo. Y me ha pasado también que en la iglesia, cuando voy a hablar de Juan o de un verso, y ya los hermanos saben de cuál voy a leer, y da la casualidad que ese domingo digo, no, voy a hacer una pausa, porque también a veces recomiendan que en medio de una serie expositiva hagas una pausa y hables, ¿sabes? Para que la gente se refresque un poquito y hable sobre otra cosa y después caigas otra vez. Cuando yo doy el anuncio, hoy no vamos a hablar sobre Juan, pues había gente que ya estaba pendiente o ya había leído el texto, querían saber qué decía, entonces tienen que esperar una semana más. Es igual que, por ejemplo, esta semana nosotros estábamos hablando sobre Juan 19. Jesucristo está recibiendo los latigazos, le pusieron la corona de espinas y lo tuvimos que dejar ahí, ¿verdad? Entonces este domingo es culto misionero, así que no, vamos a hablar, la próxima predicación es de la crucifixión de Jesús, cuando Él es crucificado. Y yo estoy seguro que muchas personas quieren escuchar eso, porque prácticamente ese es nuestro mensaje, ¿verdad? Y llevamos en Juan ya 2 años para llegar aquí a la cruz de Cristo, que es como quien dice el punto máximo de la historia. Y cuando yo terminé la predicación la semana pasada, dije, bueno, la semana que viene es culto misionero, no vamos a hablar sobre la cruz, así que van a tener que esperar dos domingos, y muchos hicieron como acá, tú sabes. Y interesante, ¿verdad? Y hay hermanos que ya están esperando el próximo capítulo, el próximo verso, porque vamos verso por verso por verso, ¿no? Y yo puedo decir, ¿verdad? Que yo que comencé en Juan 1:1 y ya estamos terminando a Juan, que realmente, wow, he visto ese libro de otra manera, he aprendido tantas cosas, he leído tantas cosas, y yo estoy seguro que muchos hermanos también en la iglesia han sido bendecidos por medio del libro de Juan, los que han estado en esta serie desde el primer día. Yo sé que han sido bendecidos, ¿sabes? Desde que Juan el Bautista comenzó a anunciar a Jesucristo hasta hoy, hasta donde estamos hoy, que ya está llegando a la cruz. Es interesante toda la historia del libro de Juan y cómo ha sido de bendición para nuestras vidas. Así que yo, de verdad que no, a mí no me cabe ninguna duda de que sí, las otras predicaciones son de beneficio para nuestras vidas,
y podemos ser edificados, pero de verdad que la predicación expositiva es algo que no tiene paralelo, de verdad que no se le puede comparar y deberíamos de ser expositivos en toda nuestra predicación y yo sé que vamos a ser bendecidos y vamos a aprender mucho de su palabra. Así que, bueno, ya hablamos del diálogo progresivo. Ahora dice la predicación temática. ¿Cómo usted evaluaría la predicación temática en la iglesia y cuáles serían los pros y los contras de una predicación temática? ¿Quién puede decir algo sobre eso? Aunque yo creo que ya hemos discutido parte de esa contestación. ¿Nadie quiere decir más nada? Yo creo que cuando es por tema, yo creo que el mayor problema de la predicación temática para mí, ¿verdad? Es que yo podría caer en el error de estar hablando siempre lo mismo, el mismo tema, repitiendo. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de que el pastor va a hablar de lo mismo de nuevo otra vez hoy, otra vez, otra vez la misma ilustración, otra vez el mismo tema. Y es porque ese puede ser uno de los grandes errores de la predicación temática, de los errores que podemos cometer cuando hablamos sobre un solo tema. ¿Alguien más puede decir algo sobre la predicación temática? La respuesta del libro es bien larga. Mira, sí, yo quería decir algo, Miguel, que como tú dices, ¿verdad? Hay veces que en ocasiones yo digo, ay, Dios mío. Por ejemplo, yo recuerdo un día que yo creo que fue la primera o la segunda vez que Bruce predicó en la iglesia, que fue un mensaje como que de consolación. Y tú y yo te veníamos comentando, wow, qué bueno, qué refrescante, ¿verdad? Escuchar algo diferente. Ajá, algo diferente que no era, tú sabes, cantazo tras cantazo. Y recuerdo eso de las primeras predicaciones de Bruce en la iglesia. So que sí, yo creo que es bueno, ¿verdad? El hecho de que, o sea, no deja de ser cierto de que Dios es bondadoso, de que Dios es misericordioso, de que, ¿verdad? Dios desea que sus hijos estén bien. Eso no deja de ser cierto. Lo importante es que nosotros, como decía el texto, ¿verdad? Que no dejemos de, ¿cómo es que dice el texto? Que no dejen de dar el diezmo de eneldo y qué sé yo, lo que dice Pedro. O sea, que realmente no dejemos de hacer esto por hacer lo otro, ¿sabes? Las dos cosas tienen que estar. Yo creo que hay veces que nosotros, bueno, siempre tenemos que recordar cuán pecaminosos somos y de dónde Dios nos ha sacado y todo lo que, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, pero también hay ocasiones en las que necesitamos, oye, Dios está contigo en medio de la prueba. Confía, descansa en Él. Esas cosas también son importantes que las tengamos. Cuando escuchamos el libro de Romanos, ¿verdad? Si alguien va verso por verso y cae en ese capítulo 3 de Romanos, eso es, ¿sabes? Todos somos pecadores. Eso es, vas a estar en depresión. Vas a estar en depresión por un par de semanas. Ni que diga, mira, esa es la radiografía tuya, esa es cuando te hacen el scan, esto es lo que se ve por dentro, y tú dices, ya, rayo. Pero, que lleguen por lo menos al 5. Pero si vamos a ver, recuerde que cuando uno va verso por verso, está leyendo las cartas que escribió el apóstol Pablo o Pedro o Juan, y eso fue escrito a una iglesia, ¿sabes? Ese consejo fue escrito a una iglesia con quizás algunos problemas igual que las iglesias que tenemos hoy en día. Entonces, todo ese consejo era para esa iglesia y nosotros podemos aplicar de alguna manera esos consejos a la vida nuestra en el día de hoy. Y es por eso que nos gusta ir verso por verso positivamente. Entonces, la respuesta del libro en cuanto a la predicación temática dice así: la predicación temática puede tener buenos usos de vez en cuando, pero una dieta regular de predicación temática normalmente significa que el pastor no va a exponer todo lo que Dios ha dicho. Wow. O sea que
Si usted ve que un pastor le está hablando temáticamente, no va a exponer todo lo que Dios ha dicho, porque no, no va verso por verso. Tú estás hablando ciertos temas y cuando no quieres tocar un tema, no lo vas a tocar. Dice, Dios no eligió inspirar solo versículos o pasajes. Él eligió inspirar libros enteros que se componen de secciones literarias y párrafos enteros. Por tanto, la manera de aprovechar el máximo el poder de la palabra de Dios es predicar lo que Dios ha dicho. Esto requiere que el predicador tome el mensaje principal del pasaje y lo convierta en el mensaje principal del sermón, en lugar de iniciar con un tema en mente y usar la escritura para apoyarlo. Wow. ¿Ve la diferencia? La palabra de Dios es la que dirige la predicación. En la temática, usted busca un tema y entonces busca textos para apoyar ese tema. ¿Ok? Pero en la predicación expositiva, la palabra de Dios es la que dirige. El tema principal es el pasaje, es el texto. ¿Okay? Y por eso la predicación temática sí puede ser buena, pero no debe ser la dieta regular de la iglesia. La dieta regular de la iglesia debería de ser la predicación expositiva. ¿Alguien más quiere decir algo sobre eso? Si no, nos vamos con la predicación narrativa. ¿Quién puede decir algo sobre la predicación narrativa? Yo creo que en la predicación narrativa, y yo veo eso mucho en el mundo carismático, en el mundo pentecostal, donde si usted ve un predicador pentecostal, siempre se va a ir al Antiguo Testamento. Verlo bien, él va a ir al Antiguo Testamento, va a coger un personaje bíblico y te va a ir narrando y te va a ir llevando esa historia de una manera un poquito jocosa y un poquito atractiva y te va mostrando la vida de este personaje bíblico y cómo tú tienes que seguir haciendo las mismas cosas que hizo este personaje. De eso se trata más o menos la predicación narrativa, pero podemos caer en el mismo error de la predicación temática, de escoger historias que nos gustan, que dominamos y hablamos sobre estas historias, ¿ok? Y entonces, pues no estamos predicando todo el consejo de Dios. No sé si alguien quiere decir algo. Y dice Jessica, David, Job, Estel, José, sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Nadie? Bueno, pues entonces dice el libro en cuanto a la predicación narrativa, dice, la predicación narrativa falla en que relega la escritura a un papel secundario en el sermón o mete toda la escritura dentro de un molde narrativo. Sea cual sea el caso, generalmente comparte las mismas deficiencias de la predicación temática. Y recuerde, mi hermano, no significa que ninguna de las dos predicaciones sean malas ni herégicas. Lo que estamos diciendo es que realmente la dieta, lo principal, debe de ser realmente la predicación expositiva, lo que Dios ha dicho a través de toda la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios, no solamente uno o dos pasajes que a mí me gustan, no, toda la escritura. Y toda la escritura incluye aquellas cosas que a mí se me hacen difíciles, ¿ok? Pregunta número 11 y última pregunta. Esta es la última pregunta. En este pasaje, Dios nos enseña a confiar de todo corazón en el poder de su palabra. ¿Cómo podría mostrarse esta confianza en las siguientes escrituras? Una conversación evangelística que mantienes con un amigo o un vecino. Vamos, estos son ejemplos personales. A ver, ¿cómo, si usted confía totalmente en la palabra de Dios y en lo que ella dice, si usted cree realmente que la palabra de Dios es viva, eficaz y hace lo que va a hacer, ¿cómo usted podría tener una conversación evangelística con un amigo o con un vecino utilizando la palabra de Dios? ¿Quién puede decir algo?
Bueno, yo puedo decir algo, ya que nadie quiere decir nada. Después de mi Jessica, yo creo que cuando nosotros explicamos el Evangelio, especialmente a las personas que no han escuchado el Evangelio y que queremos que conozcan a Jesucristo y que vengan arrepentidos delante de Dios, a veces cometemos el error de no predicar el Evangelio. Y entonces, como no conocemos la Escritura, podemos decir una frasecita, una cosa sencillita, por ejemplo, y no estoy diciendo que esto es malo, por favor, no me diga, no me malinterprete. A veces le decimos, Cristo te ama y más nada, y se acabó, y Dios te ama, y eso es todo, pero realmente no estamos predicando el Evangelio con eso, o podemos cometer el error de, para que alguien venga al Evangelio, contarle tu historia, y vuelvo y digo, no es malo eso, pero no estamos predicando el Evangelio. Pero cuando entendemos realmente lo que la Escritura dice, y lo que nosotros hicimos, lo que Dios hizo y lo que hizo Jesucristo para salvarnos, entonces explicamos la palabra de Dios correctamente. Eso es realmente el Evangelio. Entonces, podemos cometer el error de usar cosas que algunos utilizan, ¿verdad? Para pensar que eso va a atraer a la gente, pero realmente eso no va a traer, un corazón no va a ser cambiado de un corazón de piedra a uno de carne simplemente porque yo le diga Cristo te ama, aunque podría ser el método que Dios utiliza para que nosotros le prediquemos realmente lo que el Evangelio significa. Yaneiri. O sí, disculpe, ¿no estaba Jessica antes de mí? Ah, no la vi. No. Bueno, le doy yo entonces. Dale. Sí, dijiste después de mi Jessica. Ah, verdad, fue, sí, verdad. Pero es que bajo la mano. Bueno, porque ya sabes que iba a hablar, pero... Normalmente, adelante, Jessica, por favor. Sí, no, y de hecho quería hablar antes que Miguel, pero no quise decirlo porque quería como que añadir un comentario a la pregunta anterior, pero no me atreví a decírselo. Y es que qué importante es que nosotros como creyentes estemos haciendo estos estudios y pensemos y analicemos sobre todas las cosas, de cuál es la importancia realmente cuando estamos escuchando una predicación. O sea, yo creo que yo nunca había pensado, o sea, qué importancia puede tener que sea expositivo, que sea narrativo, que sea esto, ¿verdad? Temático, como estamos discutiendo. O sea, sí, estudiando esto, ahora uno piensa, uno analiza y tú dices, no, es que es cierto, o sea, Dios quiere que nosotros lo conozcamos en su totalidad y lo vamos a conocer en su totalidad en la medida en que nosotros vayamos leyendo, no verso por verso, palabra por palabra de lo que él dice, ¿verdad? En la Biblia. Así que realmente yo le agradezco a Dios la pandemia, porque esta pandemia ha hecho que por 1 año y medio yo esté conectada escuchando estas clases y realmente, ¿verdad? Sigo luchando con muchas cosas. El pastor sabe, temas de soberanía y todo eso, y después yo en la soberanía de Dios, pero realmente ha sido de mucho crecimiento yo entender, ¿verdad? Lo que es importante también dentro de la iglesia como parte del cuerpo de Jesucristo. Así que gracias, pastor. De nada, de nada. Yaneiri. O solo agregar que si tenemos esa convicción plena de la palabra de Dios y de qué manera pudiéramos pues compartirla, considero que a través de vivirla, o sea, el ejemplo. Finalmente eso fue lo que hizo Cristo. Jesucristo, desde mi punto de vista, o sea, él hablaba, era como 50-50, hablaba una parte y ya la complementaba con los ejemplos, con vivirlo, lo que él decía. O sea que cuando un vecino, un compañero de trabajo, un miembro del hogar ve que uno está viviendo el evangelio en su esencia, o sea, en su plenitud, eso es una manera también bastante atinada, por así decirlo, para que esa persona también se acerque a Cristo. Ajá. Yo creo que, Yaneiri, la mejor manera de decir eso
yo le escuché no recuerdo realmente quién fue el que lo dijo, pero la persona que lo dijo de esta manera. Nuestras vidas lo que hacen es que adornan el Evangelio y lo hacen atractivo para los demás. El Evangelio es el Evangelio. El Evangelio es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Él vino y murió por hombres pecadores que no lo merecían. Nuestras vidas deben adornar ese Evangelio y deben reflejar que hubo un cambio. Nuestras vidas realmente van a adornar o no van a adornar el Evangelio. Si tú no actúas de acuerdo a lo que Dios ha hecho en ti, realmente estás ensuciando el Evangelio y no le estás haciendo atractivo. Pero el Evangelio sigue siendo el Evangelio. El Evangelio va a salvar a las personas porque eso es lo que salva. Entonces nosotros como creyentes podemos o hacerlo un poquito negativo con nuestras malas actitudes, o si nosotros nos comportamos como deberíamos, podemos adornar el Evangelio, y muchos, como tú lo acabas de decir, pues al final van a querer venir porque van a decir, yo quiero lo que esa persona tiene, ¿entiendes? Pero esa persona tiene algo que es el Evangelio, que fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a hombres pecadores que no lo merecían. Así que, pues esos son ejemplos, sí, y esa es la importancia de la predicación expositiva. Yo creo que esta clase, ¿verdad?, nos ayuda a que entendamos por qué nosotros hacemos lo que hacemos en nuestra iglesia. Yo quiero decir en nuestra congregación, a los hermanos de nuestra iglesia, yo llevo ya más de la mitad de mi vida en el Evangelio. Yo he visto de todo. ¿Sabes? Y cuando yo digo yo he visto de todo, mi hermano, yo he visto de todo. La gente piensa que no he visto, o que yo estoy exagerando, o que no, el pastor no ha visto esto. No, yo sí he visto. Yo comencé como pentecostal rajatabla, lo que le dicen rajatabla, rabacucu, lo que usted le quiera llamar. En mi época le decíamos mamá y amá. Y, y yo he visto desde predicaciones así, supuestamente llenas del poder de Dios, supuestamente, porque yo no creo que ese sea el poder de Dios, hasta que vine a conocer lo que realmente es la predicación expositiva. Y créame, mi hermano, lo único que cambia el corazón de un hombre pecador no son las emociones, no es mi historiecita bien bonita, bien planificada. Realmente es la palabra del Señor, es la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer el cambio en el corazón de las personas. Y algunos pensarán, ¿por qué el pastor va verso por verso? ¿Por qué el pastor lleva 2 años y pico en Juan? Pues mi hermano, es por eso, porque estamos tratando de hablar todo el consejo de Dios. O sea, no estamos hablando simplemente de un tema aquí y un tema allá, no, estamos hablando lo que Dios dijo. Es Dios quien dirige la predicación en nuestra iglesia, así que eso sea un atractivo para que usted se congregue, que eso sea un atractivo para que usted llegue a la iglesia, que sienta el deseo de que, que viene la semana que viene, y léalo en su casa. Ya usted sabe lo que vamos a predicar la semana que viene porque es el próximo verso, ¿ok? Y que Dios nos ayude a nosotros para que podamos hacerlo correctamente. Yo creo que hasta aquí llegó la clase, el libro. Perdón. Hay un comentario. ¿Quién? Aquí. Bien lo dijo Pablo, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Finalmente todo apunta a la cruz, nuestro Salvador. Sepan eso, de mis hermanos, que realmente por eso es que estamos predicando verso por verso y creemos que es lo mejor que podemos hacer. Y vuelvo y digo, he estado en muchas iglesias, he visto muchas predicaciones diferentes, y yo sé que lo estamos haciendo como Dios quiere que se haga. Esto es lo que va a cambiar el corazón de las personas, y cuando alguien es cambiado por Dios y por medio de su palabra, jamás va a volver a ser el mismo. ¿Okay? Ahora, si yo lo cambio con un mensaje motivacional, puede ser que en 2 semanas tenga que motivarlo de nuevo. ¿Ves? Pero si es Dios el que lo cambia, yo no tengo que motivarlo, yo no tengo que buscarlo, yo no tengo que, y no es que no lo tenga que hacer porque no quiera hacerlo. Lo que quiero decir es que no tengo que estar detrás de la gente porque no, ellos quieren estar ahí, ¿entiendes? Porque Dios lo ha cambiado, así que funciona esto y funciona su palabra. Yo no sé si alguien más tiene algún comentario o tiene alguna duda sobre la predicación expositiva.
lo puede hacer ahora. Si no, nosotros terminamos ya. Mi esposo quiere decir algo. Sí, Sí, yo sí, yo también digo, como tú dices, estoy claro. La predicación expositiva ha sido el alimento más sólido que yo he recibido. Fíjate que yo ya predicadores expositivos sin saber lo que eran expositivos, pues nadie me lo había dicho. Y cuando tú traíste eso, ahí fue que se aclaró mi mente. Digo, oh, ya entiendo por qué yo veía la diferencia. Y hace mucho yo perdí el interés por escuchar esos predicadores emocionalistas, pero no sabía por qué era. Simplemente no lo escuchaba, no le dedicaba más de 2 o 3 minutos cuando veía la emoción. Y creo que es el alimento más sólido para los hijos de Dios. Así como se va predicando verso por verso y se va explicando el texto y lo vamos comprendiendo poco a poco, no de una vez, pero lo vamos procesando poco a poco. Y que Dios nos ayude, que te ayude a seguir predicando positivamente y que los hermanos lo entiendan. Como te dije los otros días, yo sí veo la atención que están poniendo los hermanos y veo que sí, que le está haciendo efecto a la palabra. Lo que pasa es que a veces queremos que lo haga de una vez, no es así, va progresivamente y como te dije, si se deja caer, yo creo con un alfiler, cuando están poniendo atención, se nota, cuando se abre la puerta sin querer atrás, que se mueve de una vez, la gente reacciona porque están pendientes a lo que se está predicando. Y el anhelo de nosotros es que esa palabra siga transformándonos a cada uno de nosotros, que sigamos creciendo juntos. bueno. Así que Dios les bendiga a todos y muy bonita la clase. Gracias, Ramón. Que Dios nos ayude. Y yo quería decir también, antes, alguien quería decir algo más, ¿verdad que sí? Yosenia. ¿No? Que nosotros los caballeros estamos reuniéndonos los miércoles presencialmente, ¿verdad? Estamos ahora haciendo algo y estamos estudiando los caballeros, la predicación expositiva y estamos haciendo algún tipo de taller, ¿cómo diría? Los hermanos están predicando. ¿Sabe? Cada uno va a tener un miércoles, nos estamos haciendo los miércoles, y cada caballero pues está tomando un miércoles y está trayendo su predicación expositiva ese día. Están estudiando de forma práctica y están llevando a cabo, ¿verdad? Haciendo la tarea. Es increíble. Estudiando y practicando. Mira, estudiando Glory, y practicando. Tú no me vas a creer, pero yo estaba pensando en inglés. ¿Sabes? Yo decía, ¿cómo yo digo en este español? Yo no lo puedo ni creer. Workshop. Oh, porque ahora eres americano. Sí, no soy americano, no lo soy, pero lo estaba pensando en inglés. Estaba pensando en hands-on, manos en obra, poner manos a la obra, como se diga. Pero la realidad es que estamos reuniéndonos los miércoles y ya dimos una clasecita por encimita de que la predicación es positiva, por qué lo hacemos, bla, bla, bla. Enviamos un par de videos y recomendamos varios libros, pero la idea es que cada caballero traiga su predicación y ver cómo lo ayudamos a predicar, ¿verdad? Y a llevar el mensaje correcto de la palabra del Señor. Así que oren por nosotros porque lo que queremos es que en nuestra iglesia salgan buenos predicadores y si predican mejor que yo, mucho mejor, ¿verdad? Esa cuestión de tener recelo, eso del diablo, yo no entiendo cómo la gente puede pensar eso. Nosotros todos estamos trabajando para el Señor y Dios nos ha llamado a algunos a hacer una tarea, a otros a hacer una tarea. Así que nosotros no podemos estar con esa cuestión de envidia. Y yo escuchaba un pastor que estaba dando una clase de predicación expositiva y una de los pastores fue donde él y le dijo que él realmente no le enseñaba a los hermanos a predicar porque después le serruchaban el palo. Ese fue su argumento y uno se queda pensando, ¿es en serio que alguien está pensando así? ¿Dónde queda lo que Dios no sabe? Cuando uno ve la Biblia y dice a unos constituyó pastores, a unos predicadores, a unos maestros, y entonces, según tú, entonces no va a constituir a nada a nadie porque tú eres el único que lo va a hacer porque te serruchan el palo. No. Yo creo que Dios nos ha llamado con ministerio a cada uno y cada cual va a ser, mire mi hermano, yo no voy a hacer traba para nadie
pero Dios va a hacer con usted lo que Dios quiere que haga. Yo no voy a impedir que Dios lo levante a usted. Si usted Dios lo llamó a algo, usted lo va a lograr porque es que Dios lo llamó a eso, ¿sabe? Entonces queremos que sacan predicadores de nuestra congregación y oren por eso. Amén. So, vamos a orar y terminamos. Recuerde, la semana que viene se titula la clase ¿Cómo deberían llenar la palabra las reuniones de la iglesia? ¿Cómo debería llenar la palabra las reuniones de la iglesia? Amén. Gracias, Señor, en esta preciosa noche, una vez más por tu palabra, por esta clase, por hacernos entender la importancia de la predicación expositiva. Señor, permítenos hacer las cosas correctamente. Queremos honrarte, Señor, y lo decimos cada vez que nos reunimos, cada vez que oramos, Señor. Todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. Yo no tengo nada que aportar, Señor. Eres tú, Señor, quien ha hecho esta obra por la humanidad, Señor. A nosotros solamente nos toca explicarla y tú nos has dado esa tarea de explicar tu palabra, Señor. Y es una tarea muy grande para la cual debemos de prepararnos, Señor. Y es por eso que nosotros nos reunimos a estudiar tu palabra, porque queremos hacerlo correctamente para tu gloria, para tu honra, y que al final, Señor, seas tú glorificado en todo lo que nosotros hacemos, Señor. Mira cada hermano que se reúne aquí y que está con nosotros, Señor, que seas tú glorificándote en cada uno de ellos y que seas tú exaltado, Señor, y que siempre te demos toda la gloria, toda la honra. Permítenos pasar un buen fin de semana, Señor, en especial, como siempre te lo pedimos, Señor, el domingo, que podamos ir a tu casa, a adorarte, a honrarte, a darte gracias, Señor, y a glorificarte, porque tú te mereces toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos.